universidades, del municipio, de las entidades. Entonces, toda una gran experiencia y trayectoria del doctor Gustavo Leal. Es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, 1983. Realizó su estancia postdoctoral en la Universidad de Innsbruck, Austria, del 89 al 91. Participó en el gabinete del Ministerio de Sanidad y Consumo en Madrid, España, 1991-1993. Ha sido también maestro visitante desde Duke University, Durham North, en Carolina del Norte, 1989. Trabaja como especialista en la política pública de salud y seguridad social desde 1979. Cuenta con libros, ha escrito libros, artículos en revistas especializadas y tiene experiencia como conferencista, panelista, moderador y en el arbitraje de artículos del tema. Eso es muy interesante. Argumentar sobre algo que han escrito los demás, no cualquiera. Ha sido asesor tanto de organismos no gubernamentales como de diferentes gabinetes. Es miembro de varios comités, me perdí en la línea, de varios comités editoriales, columnistas en la prensa nacional, comentarista en la radio, televisión y colaboración regular de portales electrónicos. Ahí podemos encontrar al gran doctor Gustavo Leal. En sus últimas publicaciones analiza la política de salud, de seguridad social, las pensiones, la vivienda, de la cuenta de la transformación bajo la administración del licenciado López Obrador, o sea, la vigente, hasta este año que es el 2023. Aparecerán diversos materiales en diarios nacionales, en internet, en radio y televisión, así como sus libros circulando donde nosotros queramos comprarlo para documentarnos sobre la profundidad de las políticas sociales. Además, en diferentes artículos, en el 22 publicó el libro Pensiones en México, la CONSAR de Peña Nieto, es decir, un análisis de 2016 al 2018. El libro Acción Comunitaria en el IMSS Bienestar, Visiones Operativas de la Otra Historia, y en el 2020 apareció el artículo México hacia un mejor horizonte pensional. Actualmente es profesor investigador titular C de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en el Departamento de Atención a la Salud y al área de Salud y Sociedad. Vean ustedes que nos hace el gran honor de estar en esta mañana este gran profesionista y este gran personaje solidario con grupos de pensionados. Adelante, doctor. Me voy a poner de pie para que me oigan bien. ¿Se escucha bien atrás? Perfecto, gracias. Pues muy buenos días a todos ustedes. Quiero empezar agradeciendo y felicitándolos por esta convocatoria para la convención que nos ocupa. Saludo a tanta gente que anda por aquí, pero en especial a mi amigo Teodoro Palomino. Y lo que les preparé para hoy es una intervención corta pero sustanciosa que va a constar de 3 partes.
yo voy a hablar un poquito de justamente el problema que ha puesto sobre la mesa nuestro buen amigo Abelardo. Mi amigo Luis Escobar va a hablar un momento corto sobre Afores y mi otro amigo Salomón García va a hablar un poco sobre la política de vivienda. ¿Por qué escogí esto? Porque bueno, pues es evidente que sí hay, en el caso de la Cuarta Transformación, un cambio. Es un gobierno que tiene claroscuros. El análisis detallado de lo que ha pasado estos 5 años nos ha ocupado con atención. Hay que ser muy serios, hay que ser responsables. Y lo primero que hay que señalar entonces es que quedan muchos pendientes después de estos 5 años. Se abre un horizonte electoral inmediato, ya están puestas casi las candidaturas, las campañas. Y mi preocupación hoy es invitarlos a que se aproveche esta coyuntura política para incidir en el debate de pensiones. No voy a tratar hoy el asunto de salud, ni con más profundidad lo de Afores y vivienda, pero sí lo vamos a mencionar porque es indispensable. Pero lo importante es transmitir un mensaje de ruta para esta convención y para todos ustedes que son referentes en sus estados, donde saben que estamos con mucha frecuencia y estamos discutiendo siempre el destino de la política de pensiones. Entonces, bueno, lo primero que vamos a decir es que este sistema de ahorro para el retiro está incólume. Es cierto que hay la reforma, mal llamada reforma, de diciembre 2020 al apartado A, que no mencionaste, Abelardo, importante, y esta decisión que se tomó entonces, que he examinado públicamente en muchos lugares, hablado por escrito, en fin, es un tema importante que hay que discutir. Lamentablemente dejó incólume el sistema de cuentas individuales, el sistema Afore. El propio presidente dice que no está satisfecho, y eso es lo más importante. Habrá tiempo todavía de aquí a septiembre que haya el cambio de gobierno, no el cambio de estafeta que ya se hizo dentro del partido Morena, sino el cambio de gobierno. Pues yo creo que eso es lo que tenemos que poner por delante en el debate, invitar a que se siga discutiendo, uno, que este ajuste al apartado A no resuelve de fondo, se van a seguir muriendo nuestros jubilados con pensiones muy bajas. Lo malo es que este ajuste llega hasta el año 2030, faltan 7 años, que es muchísimo tiempo. ¿Se podría hacer algo todavía para que estos jubilados y pensionados, o los que vamos a pasar a retiro, vayamos en mejores condiciones? Eso es lo que hay que poner en la mesa de debate nacional ahorita, a quienes vayan a querer dirigir el país de 24 al año 30. Lamentablemente, este ajuste al apartado A no se ha discutido con la fuerza que discutimos, por ejemplo, los intentos de los tecnócratas de Peña para definitivamente cerrar el apartado A en materia de la ley 73 del IMSS, o todos los costos que tiene la nefasta reforma del ISSSTE de Calderón de 2007. Lo que se está viendo ahorita es que lamentablemente hay un grupo de porristas de esta reforma dentro del propio gobierno que no están planteando bien el problema, porque el nivel de las pensiones se va a quedar aproximadamente para los de 0 a 4 UMAS por ahí de los 5,000, 6,000 pesos. Y ahora hay que sumarle la pensión para el bienestar que le llama AMLO, que como ustedes saben he defendido muchas veces. No es una pensión, es un apoyo muy bienvenido, pero no es una pensión, porque la pensión se gana por años de servicio, y eso es una entrega muy bienvenida que va a tener 6,000 pesos bimestrales al terminar el próximo año. No es poco. Piensen ustedes en una pareja que tenga 2 tarjetas, son 6,000 pesos mensuales. Aquí viene el asunto, que sumado a la baja pensión del Afore, 5,000 pesos más 6 son 11. Entonces los del Afore y el gobierno dicen, ya subió la tasa de reemplazo. Por favor, seamos serios, eso no es efectivo. La pensión del Afore sigue baja, hay que resolver eso, porque ahorita, gracias a que se disminuyeron las semanas de cotización, han pasado probablemente 70,000 gentes a retiro que no hubieran pasado, pero con pensiones muy bajas. Eso es lo que no están diciendo. Entonces, no es una reforma, es un ajuste. Y como dice López Obrador, no estamos contentos. Este es el primer problema de fondo. Segundo, como señaló Abelardo,
la jurisprudencia de la Suprema Corte no generó en el gobierno de la Cuarta Transformación algo que la pudiera poner menos agresiva en sus efectos sobre quien va a pasar a retiro. Esta mal llamada pensión para los adultos mayores, que es bienvenida, no compensa el impacto de la UMA, porque la UMA nos va a afectar a los que vamos a pasar a retiro. Y esa pensión de AMLO, mal llamada en realidad apoyo, ayuda a los que ya están retirados, mayores de 65 años. Incluso habrán oído ustedes por ahí una locura de Xóchitl Gálvez, que sugirió que se bajara esa pensión a los 60 años. Imagínense ustedes el costo fiscal que puede tener eso. Se nota que la asesoría económica de esa candidata pues está urgida de que alguien la ayude a orientarse un poco sobre lo que es el costo de un sistema pensionario. Como verán ustedes, entonces, el primer problema que tenemos es, no está resuelto el tema del apartado A. El impacto de la UMA sigue afectándonos severamente. Y lo nuevo es que el presidente, apenas el 24 de octubre, dio a entender que ya no le va a dar tiempo de atender tampoco el apartado B, que es al que mayormente se refirió Abelardo. ¿Qué tenemos en el apartado B? Pues ahí estamos todos nosotros, los trabajadores al servicio del Estado, no solo los maestros, está también los médicos. Tomen ustedes en cuenta que, por ejemplo, en el nuevo programa OPD IMSS Bienestar, la contratación es en el apartado B. Se va a llenar de trabajadores el apartado B, que estaba cerrado antes por la propia ley del ISSSTE. Ahora vamos a tener nuevos trabajadores vehiculosamente que van a dinamizar este apartado y nos van a obligar a tomar decisiones hacia el futuro. Bueno, hasta donde da la información que tenemos de apenas hace 2 semanas, el presidente dio a entender que a lo mejor le toca ya al siguiente gobierno atender eso del apartado B, es decir, hacer algo no solo en materia de la UMA, sino de la mejora de la expectativa pensionaria que tenemos en el apartado B. Lamentablemente, quien ha estado activo aquí es el sindicato charro del magisterio, Alfonso Cepeda, el CENTE. Ese sindicato ha tenido reuniones con los secretarios de Hacienda de López Obrador, algunos de ellos de franco perfil neoliberal, como los que aprobaron esta reforma, mal llamada ajuste al apartado A. No se han animado a decir qué quieren hacer, pero yo quisiera que ustedes estuvieran al tanto de que mi grupo sí sabe por dónde quieren meter cambios al apartado B y tenemos que estar muy atentos, porque lamentablemente el licenciado López Obrador, como presidente de la República, le ha dado mucha audibilidad a este sindicato. Yo ignoro por qué, porque es un sindicato que, lejos de ayudarnos en materia de pensiones, siempre nos estorbó. La que nos ayudó fue la CENTE, la coordinadora. Hasta este momento nos invitan a sus foros en el país para plantear justamente el problema de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Así que hay que estar muy atentos, porque si, por ejemplo, pongamos este escenario, Claudia Sheinbaum gana la elección del año que entra y Cepeda se queda cerca de ella para asesorar en materia del apartado B, nos vamos a llevar una sorpresa que ustedes tendrían que estar anticipados desde ahora, gracias a lo que les voy a ir informando. No es ninguna solución al apartado B, mantendría el mismo problema que pasó con el apartado A, que es que no inventa algo nuevo para pagar pensiones diferentes que la que se paga por la vía FORE. Y esa es justamente la idea principal que yo quería ponerles hoy como un mensaje para esta convención, que seguramente hará un pronunciamiento fuerte y se va a movilizar, como estamos esperando, que es que en la agenda del nuevo gobierno que entre en 24, lo que nos surge es que se corrija de raíz el remodelaje al sistema de pensiones. Hay propuestas sobre la mesa, no tienen por qué seguir pagando pensiones únicamente por la vía FORE en el apartado A o en pensionista, Abelardo, para el apartado B, que como bien dijiste es una FORE. Puede haber una combinación diferente.
donde se use el dinero que está capitalizado en el sistema individual, pero para reforzar lo que llamamos los beneficios definidos del sistema público. Eso no quiere decir que se regrese, como quiere la tecnocracia, al sistema anterior. Recuerden, ustedes siempre dicen, oigan, es que no podemos regresar al sistema anterior. No, nadie está queriendo regresar al sistema anterior. Lo que estamos proponiendo es hacer algo nuevo. ¿Qué problema tiene eso, algo nuevo? Tiene costo fiscal. Sí hay que gastar. ¿Para qué? Para evitar que los jubilados y los pensionados y los que vamos a pasar a retiro nos muramos con pensiones bajas. Eso es lo que hay que tratar. Y por eso quería yo ponerles ese mensaje como mi mensaje principal esta mañana. Sí hay manera de hacer cosas diferentes, pero se necesita no solo voluntad política, sino se necesita también aceptar que los jubilados y pensionados que tenemos ahorita en el país no son ningún gasto. Esta lectura tecnocrática de que está llegando al límite, a 2 billones de pesos el pago de pensiones. ¡Uy, qué susto! 2 millones de pesos de los billones, de los 9 que tiene el presupuesto de egresos de la Federación. Pues sí, la novedad y la noticia, hay que decirlo directo para que suene lejos, es que eso se va a pagar siempre, no hay de otra. Las pensiones, gobierne quien gobierne, se pagan. No hay alternativa a evitar pagar esos 2 billones. El problema que hay que debatir es cómo se puede hacer mejor para que los que vienen detrás, sobre todo los jóvenes que ingresan al mercado del trabajo y los que van a pasar a retiro, se vayan con pensiones mejores que las que ahorita estamos teniendo y que tienen, en efecto, la ayuda de este apoyo por 6,000 pesos bimestrales, muy bienvenido, pero que no corrige de fondo el sistema de pensiones que requiere el país. Ese es el mensaje principal que yo quería transmitirles hoy, agradeciendo mucho su invitación e invitándolas a que no bajen la bandera, porque no son ustedes. Detrás de ustedes, que son los referentes, están todos los estados, pero detrás están esas nuevas generaciones que están esperando que intervengamos con una propuesta. No que nos quedemos en arreglos cupulares, quedando bien con el gobierno de este sexenio o del que viene. No, planteando de fondo un nuevo modelo de pensiones viable que beneficie a todos los mexicanos por igual y que es posible diseñar si no solo se usa la voluntad política, sino también si se decide de una vez por todas gastar para que los jubilados tengan un futuro, como dice el dicho, con pensiones dignas. Así que muchas gracias por la invitación y dejo en Luis Escobar la siguiente parte. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan ahí? No, es igual y hola, hola. huevos. Hola, hola. Ya se apagó, ya lo descompuso su antecesor. Lo descompuse yo. Hola, hola. Se asustó. La voz. A capela de Luis Eches. Bien. Buenos días, antes que nada, gracias por la invitación y espero que los trabajos que van a realizar el día de hoy, o que se están realizando, pues sean de mucho provecho para todos los pensionados y jubilados del país, que muchos lo requieren. En este caso, me pide el doctor Gustavo que podamos hablar un poquito de Afores. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de Afores? Podemos decir muchísimas cosas. ¿Como cuáles? Bueno, en principio, este es un esquema que nace, el esquema de cuentas individuales, es producto del consenso del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que convencieron a un buen número de países a que cambiaran sus esquemas pensionarios por un modelo o un sistema que no es pensionario, que no es un esquema de pensiones. Convencieron a 29 países, tanto en Europa del Este, en América Latina, y esos países
hicieron su cambio a esquema de cuentas individuales y este llegó a América Latina, a Chile, en tiempos precisamente de la dictadura de Pinochet. Y en esos años Chile tiene una condición distinta a la nuestra. Chile es un país en donde había cerca de 29 cajas previsionales. Y bueno, intentan este asunto con la ventaja de la dictadura, lo logran y de ahí empieza a permear hacia toda América Latina. Hay que decir que los focos rojos se encienden recientemente, en el 2019. Chile vive su octubre negro cuando se da el estallido social por 4 o 5 cuestiones esencialmente. La primera, por el tema de la privatización de la educación. Segunda, la privatización de la salud. Tercera, el ensanchamiento de la desigualdad social. Y cuarto, el tema pensional, dentro de varios. Eso produce un estallido que pone las cosas en su lugar. Pero el asunto que hay que mencionar es que en ese caso se encendieron las luces, los focos rojos, no solamente para Chile, sino para muchos países. ¿Por qué? Resultó que anteriormente, en el 2018, de esos 29 países que habían tomado este esquema de cuentas individuales, revirtieron su decisión, 18 de ellos, y lo revirtieron pensando precisamente en que este no es un esquema de pensiones y que ese esquema de pensiones lleva a una etapa de miseria en la situación más dura de la vida, que es la tercera edad. Y bueno, en este caso, eso ha sido un asunto importantísimo. A la par de esto, bueno, pues ustedes saben que aquí en México en el 97, bueno, en el 95 se aprobó la iniciativa de reforma a la ley del Seguro Social, el apartado A. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues que fue el camino de entrada para que posteriormente empezaran, o sea, el asunto del ISSSTE fue el que más trabajo les costó. Por eso lo tardaron cerca de 10 años, fue hasta 2007 cuando finalmente se aprueba la ley del ISSSTE, o entra en vigor la ley del ISSSTE. En este caso, hay que decir que las AFORE, las famosas AFORE, solamente vinieron a acabar con los 4 basamentos de la seguridad o del sistema del pensionario mexicano. Acabaron con el tema solidario, que es uno de los pilares fundamentales. Acabaron con el tema de la publicidad, con lo público, dieron al traste con la integralidad de un sistema y además rompieron con este asunto redistributivo. Pero fue el inicio del camino que se concreta en 2020 con el Estado haciéndose de lado para no asumir una responsabilidad que nunca va a poder evadir, que es la responsabilidad social del individuo y de los trabajadores, porque este no es un asunto de los pensionados, este no es un asunto de los jubilados, este es un problema social, tal y como lo ven los franceses. Por eso las revueltas en Francia, porque las pensiones francesas son emblemáticas para el mundo, porque derivan desde la Carta Fundamental de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, luego en el 48 con el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo eso tiene una relación y por eso el asunto. Y por tanto, el tema pensionario tiene que ser visto como una situación social, porque si el individuo, el trabajador y su familia no tienen una condición apta para enfrentar una etapa de la vida más difícil, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que ese trabajador va a impactar en la sociedad, va a impactar de manera negativa. Entonces, ¿qué hay que decir? Pues que también se elimina la colaboración intra e intergeneracional con este tema de las AFORE. Es un tema importante que hay que mencionar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue llevar el dinero nuestro, el dinero de los trabajadores, al ámbito financiero bursátil. Llevaron ese dinero al ámbito financiero bursátil y de esa manera lo que hicieron fue hacer más ricos a los ricos. Y empezar, en principio las instituciones financieras crearon su brazo financiero a través de las AFORE.
Si a un dueño de esas AFORE, a alguien que está en el sistema financiero bursátil, le preguntan qué preferiría tener, un banco o una AFORE, ¿sí saben cuál va a ser la respuesta? La AFORE. La respuesta va a ser la AFORE, porque los márgenes de utilidad son 36% versus 24% de las instituciones bancarias. De ese tamaño es el asunto. Y entonces, eso es lo que hay que mencionar. Bueno, pues se pusieron precisamente ese dinero de los trabajadores, nuestro dinero, se llevó al ámbito financiero bursátil con altas comisiones y bajos rendimientos. Y entonces, durante 25 o 26 años, esta es la historia que hemos vivido. ¿Esto a qué nos ha llevado? Bueno, nos ha llevado a que continuamente nos estén diciendo con términos rimbombantes, es que este mes hubo plusvalías, este mes hubo minusvalías, pérdidas y ganancias, facilito, no hay que darle vuelta, ese es el asunto. Bueno, hay un ejemplo muy sencillo que se puede utilizar ya sea con UMA o sea con AFORE, con salarios mínimos. Y el ejemplo es el siguiente, para que el gobierno actual no esté diciendo lo que el doctor Gustavo Leales mencionaba hace un momento. ¿Qué decía? Bueno, decía o dice el gobierno que con el ajuste tibio que se dio a la ley del Seguro Social y a la ley de sistemas de ahorro para el retiro en diciembre 16 de 2020, que con eso se corrigió el problema. Pongámonos en sintonía, antes y después, previo a la reforma. Previo a la reforma, un trabajador de la generación de transición, es decir, de los que están bien en la ley del ISSSTE o en el lado del Seguro Social, amparados por el 25º transitorio de la reforma de la ley del ISSSTE, bueno, pues ese trabajador de la generación de transición de ley 73 o esquema anterior en el ISSSTE, bueno, pues ese trabajador, su porcentaje de tasa de reemplazo promedio es del 74%. Ahora pongámoslo con un trabajador de la ley 97 y ahora reformada 2020. Ese trabajador, su promedio de tasa de reemplazo es 23%. De tal manera que hay un diferencial de cerca del 51% entre una generación y otra. Si lo ponemos en razón de la famosa reforma de 2020 que realizó el gobierno en turno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, lo que vamos a encontrar es que en principio el gobierno en turno está dejando de lado su responsabilidad y creando trabajadores de primera, de segunda y de tercera. ¿Por qué? En principio dejando de lado su responsabilidad porque la aportación que era tripartita hoy ya no va a ser tripartita, hoy ya no es tripartita, hoy es bipartita. El gobierno dejó de aportar ese punto 225% que aportaba, ya no lo está haciendo. Y simplemente se queda la aportación patronal con una pirámide que va desde el 5.125 hasta llegar, no es cierto que para todos los trabajadores llegará al 15, no es cierto, va a llegar al 11.875 en el caso de los trabajadores de más de 4 UMAS. ¿Qué es también lo que hay que decir? Bueno, pues que el gobierno, esa cuota social, ahora la diferencia, y entonces para aquellos trabajadores que ganan entre un salario mínimo y hasta 4 UMAS, les pagan la cuota social, que aunque es ínfima, pero sigue siendo una aportación. Y en el caso de los trabajadores que perciban más de 4 UMAS, pues los castigan diciendo tú tienes aportación social. Ese es un asunto en el cambio de esta reforma. Bueno, si bien es cierto, se disminuyen, ahora vamos al caso pongámonos en una perspectiva con la reforma ya. ¿Qué sucede? En el mismo caso, un trabajador de ley 73 versus un trabajador de ley 97. Si bien le va al trabajador de ley 97, hoy